Informe de laboratorio de la materia Química Ambiental, realizado por María del Mar Londoño Gómez. Este laboratorio se dividió en 4 partes. Primero, el test de jarras, donde se evidencia el proceso de coagulación-floculación, seguido de la prueba de la capacidad de absorción del carbón activado. De tercero, se realizó el análisis de la calidad del aire en la caldera y por último, se realizó una visita al grupo de investigación GIA de la UPB. Es importante explicar en qué consiste el proceso de coagulación y floculación antes de presentar el procedimiento que se realizó en el laboratorio. La coagulación es el proceso que neutraliza los sólidos suspendidos cargados en el agua. Como las partículas no naturales normalmente son negativas, los coagulantes cargados positivamente se agregan al proceso para neutralizarlos. Por otra parte, la floculación es la aglomeración de las partículas desestabilizadas en microflóculos y después en flóculos mucho más grandes que tienden a depositarse en el fondo del recipiente. El proceso de floculación es precedido por el de coagulación, por eso suele hablarse de procesos de coagulación-floculación. El procedimiento de test de jarras consistió primero en tomar una pequeña de la tierra del suelo, diluirla en 1 litro de agua y agitarla por 30 minutos a 120 rpm. Por último, dejarla sedimentar en un cono Imhoff por 1 hora. Mientras se esperó este tiempo, se prepararon los coagulantes, cloruro férrico y sulfato de aluminio, los dos a 120 partes por millón. Y el floculante también se preparó, pero a 1000 ppm. Estos se virtieron en beakers para poder utilizarlos fácilmente en el siguiente paso. Cuando se terminó la hora de la sedimentación de la muestra, se midió el pH, la conductividad y la turbidez. La muestra se virtió en un beaker grande y de ahí se tomaron otros 100 mililitros de muestra y se añadieron a 4 beakers más pequeños. Estos se agitaron por 1 minuto a 120 rpm para homogenizarlos y preparar las siguientes mezclas: cloruro férrico más la muestra, cloruro férrico más floculante y la muestra, sulfato de aluminio y la muestra y sulfato de aluminio más floculante más la muestra. El coagulante y el floculante se añadieron al mismo tiempo. Bueno, estas mezclas se dejaron agitando por 5 minutos más, pero a 40 rpm. Luego se apagó y se dejó reposar 15 minutos y finalmente se volvieron a medir las propiedades mencionadas anteriormente. La siguiente práctica consistió en la adsorción con carbón activado. La adsorción es un proceso donde un sólido se utiliza para quitar una sustancia soluble del agua. En este proceso, el carbón activado es el sólido y cuenta con un área superficial interna muy grande para que la adsorción sea ideal. El proceso en el laboratorio consistió en preparar el colorante, en este caso anilina, a 50, 100, 200 y 300 partes por millón. También se pesaron 2 veces 50 miligramos de carbón activado y se midió la humedad de este. A las concentraciones de 100 y 300 miligramos de anilina se le añadieron 50 miligramos de carbón activado y se agitaron por 1 hora a 150 rpm. En esta práctica se realizó una curva de calibración con las muestras de anilina preparadas anteriormente. Se utilizó un espectrofotómetro para medir las absorbancias a un lambda de 200 nanómetros. Por último, se midió también la absorción de las muestras que estuvieron mezclándose con carbón activado para hallar su concentración final. El tercer momento fue la visita a la caldera de la universidad para discutir los componentes, las entradas y los productos de esta. Antes de esto, vale la pena comentar que las calderas son instrumentos térmicos que tienen como propósito convertir agua o algún fluido en vapor mediante la quema de cualquier tipo de combustible. En este caso, se contaba con una caldera pirotubular
donde los gases de combustión circulan por el interior de los tubos y el agua por el exterior. Además, trabaja con gas natural. Se utilizaron elementos de medición como el termómetro para medir la temperatura de los gases de chimenea, el termohigrómetro para medir la humedad relativa del ambiente, el analizador de gases para determinar el porcentaje de O2, CO y CO2 y un anemómetro para medir la velocidad de entrada del aire al quemador. A su vez, se utilizó una termocupla de contacto para medir la temperatura del exterior y también se pudo observar la llama dentro de la caldera. Se identificaron a su vez las entradas y las salidas de la caldera y el quemador y los controles. Bueno, ahora en los resultados, en el test de jarras se obtuvo 1.5 mililitros de sólidos sedimentables por cada litro de agua en una hora. Bueno, se puede observar en la siguiente gráfica que el pH de la muestra cimentada fue 7.28 y el pH de las otras muestras ya con cloruro férrico y sulfato de aluminio disminuyó un poco. Sin embargo, el cambio más bajo fue cuando se adicionó el sulfato de aluminio. Bueno, por otra parte, tenemos a la conductividad, que se define como la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica a través de los iones disueltos. En este caso, como se puede observar, eh, en la muestra sedimentada estaba más alta que cuando se adicionó eh, el coagulante y el floculante. Por último, también se midió la turbidez y en este caso sí no se tuvo como unos resultados satisfactorios debido a que ésta aumentó en todos los casos excepto en el cloruro férrico con la muestra solamente, en el cual sí disminuyó la turbidez. Sin embargo, de forma muy visual sí se pudo observar cómo quedaron en el fondo los contaminantes sedimentados. Bueno, en los resultados de la práctica de adsorción se tiene la curva de calibración, la cual tuvo un R cuadrado cercano a 1 y también cabe mencionar que la humedad del carbón activado fue de 15.17, un poquito alto. Con la ecuación anterior de la curva de calibración se pudo encontrar la nueva concentración para las muestras que estuvieron como en contacto con el carbón activado, donde se obtuvo que la muestra, que era inicialmente de 300 ppm, se redujo a 118,25. Sin embargo, el resultado de la muestra de 100 ppm inicialmente no obtuvo unos resultados satisfactorios con la absorbancia. Esto pudo deberse a que cuando se midió inicialmente para la curva de calibración, la absorbancia era menor. Aquí pudo haber algún error humano, porque visualmente sí se puede observar que la muestra de 100 ppm con carbón activado sí disminuyó significativamente su color. Bueno, por último, en esta práctica es importante mencionar los resultados del analizador de gases de la caldera. En esta se obtuvo que el porcentaje de oxígeno fue del 5%, las partes por millón del CO fueron de 0 y el porcentaje del CO2 fue del 9%. Según literatura, se encuentra que en las calderas de gas el contenido de O2 debe estar entre un 2 y un 6% para una correcta combustión y en este caso fue del 5%, entonces se puede concluir que se encontraba bien. Bueno, por otra parte, el monóxido de carbono, o CO, es un gas venenoso al respirar, incoloro, inodoro y es un producto de una combustión incompleta. En este caso, pues se obtuvo un resultado satisfactorio de 0 ppm. Y por último, analizando el porcentaje de dióxido de carbono, se obtuvo del 9%, el cual también es un resultado satisfactorio, ya que normalmente debe estar entre un 8 y un 11%.
Bueno, como parte del análisis, se puede decir que se aprecia de manera visual el proceso de coagulación y floculación en el test de Harras. El pH fue muy difícil de estabilizar en el laboratorio, se realizaron varias mediciones, pero sin embargo, este disminuyó al usar los coagulantes y los floculantes. También la conductividad térmica disminuyó al utilizarlos. Sin embargo, tuvimos el problema con la turbidez, la cual aumentó en todas las muestras excepto una, la de cloruro férrico. Por otra parte, también se puede decir que en el test de la adsorción se tuvo una disminución significativa en la intensidad del color de la anilina con carbón activado. Bueno, por último, se puede concluir que la práctica de test de jarras es ideal para aprender de manera visual sobre el proceso de coagulación y floculación, el cual es muy importante en el tratamiento de aguas residuales y que a su vez se utiliza para determinar el tipo y la cantidad de coagulante y floculante y pH más adecuado en este proceso. Por otra parte, se concluye que el carbón activado es un excelente adsorbente por su gran área superficial y también fundamental en la potabilización y limpieza de aguas. Por último, la importancia del equipo analizador de gases en las calderas industriales para monitorear la calidad y la eficiencia de la combustión. Muchas gracias.